Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa es estar aquí con ustedes hoy. La energía que me transmiten cada vez que nos conectamos me impulsa a seguir trayéndoles los temas que más nos apasionan, los que nos mantienen al borde del asiento y sí, a veces nos roban el aliento. Hoy vamos a zambullirnos de cabeza en un torbellino de emociones y especulaciones que, honestamente, ha estado resonando con fuerza en todos nuestros corazones, incluyéndome a mí. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, esa deslumbrante estrella turca que tiene el don de hacer que cada escena sea un cuadro vivo, y de lo que ha estado compartiendo últimamente sobre su estado de felicidad. Y sí, como muchos ya intuyen, esa felicidad parece estar íntimamente ligada a su vínculo con Can Yaman. Ahí está. Sé que ese nombre ya ha encendido la chispa de la expectativa, ¿verdad? Hemos navegado por mares de historias, hemos sido testigos de innumerables rumores y hemos especulado sin descanso a lo largo del tiempo. Pero hoy, mis amigos, vamos a ir un paso más allá. No nos quedaremos en la superficie. Vamos a desgranar, hilo por hilo, esas sutiles píldoras de información que Demet ha ido dejando caer, esos gestos, esas miradas, esas palabras que nos susurran al oído que tal vez, solo tal vez, hay algo realmente especial cocinándose a fuego lento. Así que si ustedes son como yo amantes de las historias que nos hacen soñar, de las conexiones que parecen trascender la barrera de la pantalla, y de esas figuras públicas que con su talento y su vida, nos inspiran y nos invitan a creer en la magia, entonces por favor, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. La aventura de hoy promete ser fascinante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo la más cordial y entusiasta invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo pero poderoso, con solo darle al botón de suscripción y activar esa campanita tan útil, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas dosis de actualidad vibrante, entretenimiento de primera y, por supuesto, esos chismecitos jugosos que tanto nos hacen la vida más interesante y divertida. Así que una vez más, bienvenidos y prepárense para desvelar los detalles que nos cautivan. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en la materia que nos ha convocado. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, siendo sinceros, ha sido un tema de debate incandescente desde el principio, ¿no es cierto? Desde el momento en que ambos se unieron para protagonizar la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchísimos rincones del mundo, la química que desprendían en cada escena era tan palpable, tan electrizante, que resultaba simplemente imposible no preguntarse si lo que estábamos presenciando era pura actuación o si existía una corriente subterránea de algo más profundo. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y pasiones, explotaron de inmediato. Los fans, divididos en dos grandes bandos, debatían sin cesar, por un lado, los que creían firmemente en la existencia de una relación romántica fuera de los platós, alimentando sus esperanzas con cada mirada cómplice; por otro, los que sostenían que todo era una jugada maestra de marketing, una estrategia perfectamente orquestada para magnificar el éxito de la serie. Y así hemos atravesado tantas fases, tantas oleadas de rumores intensos de romance, seguidas de negaciones tajantes, apariciones públicas que avivaban las esperanzas de los más optimistas y luego periodos de un silencio sepulcral que nos dejaban con la incertidumbre, preguntándonos una y otra vez qué estaba sucediendo realmente detrás de cámaras. Pero lo verdaderamente fascinante de la situación que observamos en la actualidad es que la conversación, el aire que rodea a esta pareja, parece haber tomado un giro completamente diferente, un rumbo más sereno y maduro. Es como si Demet, de una manera que podemos calificar de sumamente sutil pero a la vez decididamente directa, hubiera comenzado a abrir una pequeña ventana a su mundo interior, a su estado emocional. Y en varias ocasiones recientes, las respuestas que ha ofrecido y los gestos que ha realizado apuntan de manera inequívoca hacia una sensación general de bienestar, de una profunda felicidad que, cuando se cruza, aunque sea de forma implícita, con las menciones o las especulaciones sobre Can Yaman, despierta de nuevo esa chispa inconfundible de curiosidad en nosotros. En las últimas semanas han surgido a la luz varias entrevistas y declaraciones de Demet en las que, de forma más o menos directa, se le ha interrogado sobre su vida personal y sus relaciones. Y lo que realmente llama la atención es la madurez, la serenidad y la elegancia con la que aborda estas preguntas. Ya no la percibimos como esa joven actriz que podría sentirse abrumada o incómoda ante el escrutinio público, sino como una mujer que ha aprendido a navegar con maestría las aguas a veces turbulentas y desafiantes de la fama.
Cuando se le ha planteado la pregunta sobre su vida amorosa, en lugar de evadirla con evasivas o respuestas genéricas y predecibles, en ocasiones nos regala miradas cómplices que lo dicen todo, esboza una sonrisa de una manera particular que invita a la reflexión, o utiliza frases cuidadosamente elegidas que, si bien no llegan a una confirmación explícita, sí dejan entrever claramente un corazón contento, un espíritu en paz. Un ejemplo palpable de esto fue una entrevista reciente en la que se le preguntó de forma bastante directa si estaba enamorada. Su respuesta, que se volvió viral al instante, fue algo así como: cuando uno está feliz, se nota, ¿no creen? Y la forma en que pronunció esas palabras, con esa sonrisa radiante que le iluminaba el rostro por completo y ese brillo especial en los ojos, hizo que todos, absolutamente todos los que estábamos viendo o leyendo, pensáramos instantáneamente en esa persona especial que podría estar provocando esa felicidad tan evidente. Y como es completamente natural y predecible, el nombre de Can Yaman fue el primero en cruzar la mente de la gran mayoría de sus seguidores. Lo realmente interesante de esta nueva etapa es que, a diferencia de épocas anteriores, ahora Demet parece no sentir la necesidad imperiosa de negar de forma tajante o de esconderse tras un muro de silencio. Hay una aceptación palpable en ella de que su vida privada, en cierta medida, es de interés público, pero lo maneja con una elegancia y una discreción que desarman por completo. Ha aprendido con el tiempo y la experiencia a ser sumamente selectiva con lo que comparte públicamente, pero cuando elige compartir algo, lo hace de una manera que para muchos de nosotros se traduce en una confirmación implícita, un guiño cargado de significado. Si nos detenemos a observar las redes sociales, ese universo paralelo donde la comunicación se da en micromomentos, podemos apreciar la sutil danza de las especulaciones. Ambas estrellas, Demet y Can, continúan recorriendo caminos separados en sus respectivas carreras y en sus vidas personales, pero de vez en cuando aparecen lo que parecen ser coincidencias casi perfectas que alimentan incesantemente las especulaciones de los fans. Un simple me gusta en una fotografía de Can por parte de Demet, un comentario sutil y enigmático, o incluso la curiosa coincidencia de que ambos se encuentren en el mismo país o en la misma ciudad al mismo tiempo, aunque sea por motivos profesionales completamente distintos. Si bien es cierto que estos detalles pueden parecer insignificantes para un observador casual, en el vertiginoso mundo de la farándula, y con una legión de fans tan observadora y perspicaz como la que rodea a Demet y Can, estos pequeños actos se convierten en pistas cruciales, en fragmentos de un rompecabezas que intentamos armar. Y lo que resulta verdaderamente intrigante es la forma en que Demet habla de la felicidad en un sentido más amplio. No se trata de una felicidad efímera, pasajera o superficial. Por el contrario, parece que ha encontrado una estabilidad emocional, una paz interior que se refleja de manera muy clara en su actitud diaria y en la forma en que aborda su trabajo. Y si detrás de esa felicidad radiante y palpable hay una persona que ha compartido momentos importantes y significativos en su vida, como lo es Can Yaman, entonces la narrativa se vuelve aún más cautivadora y digna de análisis. Seamos completamente honestos, la química que existía entre ellos en Erkencicus era, sin lugar a dudas, legendaria. Era esa chispa, esa energía magnética que tenía el poder de enganchar a los espectadores de manera casi hipnótica, haciendo que cada capítulo se sintiera corto. Y es un fenómeno bien conocido en el mundo del espectáculo que a menudo, esa química tan potente que se percibe en pantalla tiene la capacidad de trasladarse en mayor o menor medida a la vida real, o al menos deja una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Imaginen por un momento la cantidad de fans que todavía anhelan con fervor verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva producción que desate pasiones o simplemente reencontrándolos en sus vidas personales. Es un fenómeno social complejo y fascinante, ¿no creen? Personalmente, lo que más me cautiva de Demet en esta etapa de su carrera y de su vida es su autenticidad. No hay rastro de artificio, no está forzando absolutamente nada. Si ella irradia felicidad, lo muestra sin tapujos. Y si hay alguien en su vida que contribuye significativamente a esa felicidad, y si esa persona es, como muchos sospechamos, Can Yaman, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Está bien que así sea. No necesitamos una boda anunciada a bombo y platillo o un comunicado oficial redactado por un equipo de relaciones públicas para sentir que algo realmente bonito y especial está sucediendo en sus vidas. A veces las pequeñas sonrisas fugaces, las miradas significativas cargadas de entendimiento mutuo y las respuestas ambiguas que invitan a la imaginación son más que suficientes para generar una ola de optimismo y esperanza entre sus seguidores más fieles.
Ha habido momentos incluso en los que hemos sido testigos de cómo Demet ha defendido de manera sutil pero firme a Can Yaman cuando éste ha sido objeto de críticas o ataques injustificados en los medios o en las redes sociales. Estos gestos aparentemente pequeños demuestran un vínculo de lealtad y aprecio mutuo que sin duda va más allá de una simple amistad o de un compañerismo profesional. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que alimenta nuestras teorías, lo que nos impulsa a creer con más fuerza que existe una conexión profunda y duradera que trasciende las cámaras y los guiones. Además, no podemos obviar el papel que juega la propia industria del entretenimiento turco, que es notoriamente dinámica, apasionada y, en ocasiones, bastante hermética. Este ambiente propicia la generación de muchísima especulación. Los medios de comunicación, los paparazzi siempre al acecho y, por supuesto, nosotros, los fans, estamos siempre expectantes, buscando la próxima gran noticia, el próximo gran titular. Y cuando se trata de dos figuras tan queridas y admiradas como Demet Özdemir y Can Yaman, la expectación y el interés se multiplican exponencialmente. Lo que he podido observar y analizar en las entrevistas más recientes de Demet es que al abordar las preguntas que se relacionan con Can Yaman, lo hace con un tono de genuino cariño y profundo respeto. Ya no se percibe esa tensión subyacente o ese intento deliberado de ocultar algo. Hay una naturalidad sorprendente en la forma en que menciona su nombre, o en cómo reacciona cuando se le asocia con él, que sugiere fuertemente que ha llegado a un punto de aceptación total, y quizás incluso de orgullo por la relación que compartieron en su momento y por todos los momentos especiales que vivieron juntos. Y cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de esa sensación de plenitud, de paz interior, de tener a alguien a tu lado que te comprende a la perfección, que te apoya incondicionalmente en tus proyectos y en tus sueños, y que te saca una sonrisa sincera en los momentos más inesperados. Si Demet está transmitiendo esa sensación de felicidad ahora mismo, y si Can Yaman es una parte importante de ese círculo de personas que la hacen sentir bien, que la inspiran y que la hacen vibrar, entonces, ¿por qué no deberíamos celebrarlo con entusiasmo? Es fundamental recordar, y siempre lo recalco, que las celebridades, a pesar de su exposición pública, también tienen un derecho inalienable a su privacidad. Sin embargo, es innegable que su vida pública, y de manera muy especial sus relaciones personales, capturan nuestra atención de una manera casi magnética y despiertan una curiosidad insaciable en nosotros. Y en el caso particular de Demet y Can, esa curiosidad ha sido una constante arrolladora desde el primer día, desde que sus caminos se cruzaron en aquel set de rodaje. Lo que podemos concluir, basándonos en un análisis detallado de sus recientes declaraciones, en su lenguaje corporal y en su actitud general ante la vida y ante las preguntas de la prensa, es que Demet Özdemir se encuentra en un momento vital extraordinario, un periodo en el que irradia una felicidad palpable y contagiosa. Y si bien es cierto que no hemos tenido una confirmación explícita y detallada sobre la naturaleza exacta de su relación actual con Can Yaman, las señales, las pistas, los indicios son lo suficientemente fuertes y consistentes como para que sus fans más leales, y nosotros aquí en este canal que seguimos de cerca sus pasos, creamos firmemente que existe un vínculo especial que persiste y se mantiene. La forma en que ella maneja las preguntas, la serenidad con la que habla de su bienestar personal, y las sutiles, pero significativas, referencias que ha hecho, todo ello sugiere de manera contundente que su conexión con Can Yaman, ya sea en calidad de amigos incondicionales, de confidentes eternos, o quizás algo más profundo y romántico, está contribuyendo de manera significativa a esa felicidad desbordante que hoy irradia con tanta fuerza. Así que en resumen, mis queridos espectadores y apasionados seguidores, lo que hemos podido desentrañar juntos hoy es que Demet Özdemir está claramente feliz. Las pruebas son evidentes, están en sus palabras cuidadosamente elegidas, en la luz que emana de su sonrisa, en esa aura de paz y serenidad que la rodea. Y aunque no podemos afirmar con un 100% de certeza absoluta que su relación con Can Yaman sea la única o la principal causa de esta felicidad que hoy irradia, la notable coincidencia de sus nombres, la historia compartida que los une, y la manera tan particular y elocuente en que ella responde a las preguntas relacionadas con él nos brindan muchísimas y muy valiosas pistas para pensar que sí, que esa conexión especial sigue viva y vibrante, aportando luz, alegría y un toque mágico a su vida. Ha sido un verdadero placer, un auténtico deleite, desgranar todos estos detalles y reflexiones con ustedes. Me encanta profundamente la posibilidad que tenemos de compartir estas ideas, estas especulaciones y estas pasiones juntos. Ahora, y esto es lo más importante para mí, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Ustedes qué creen? ¿Consideran que Demet y Can siguen manteniendo una relación especial, ya sea romántica o de otro tipo?
¿Qué les parecieron sus últimas declaraciones y su actitud ante las cámaras? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y enriquecedor, y si desean ver más contenido de este estilo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con todos sus amigos y conocidos que también son fervientes fans de Demet Khan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en esta aventura. Adiós.